Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Kike Cinéfilo y otra vez con un retraso en la emisión de este podcast. Pero bueno, ya saben los motivos. Eh, este programa pues lo voy a dedicar a hablar acerca pues de la actualidad que se está viviendo en el ámbito hollywoodense, la huelga de los actores y de los guionistas. Un evento que si bien va a afectar muchas producciones, pues no se esperaba, y después del parón que significó en 2020 y 2021 la pandemia de COVID-19. Nadie se esperaba esto, y tras un 2022 que fue muy prolífico en muchas producciones, hubo películas muy taquilleras, unas muy buenas, de las que ya hablamos continuamente en este podcast. Sin embargo, bueno, pues esta actualidad que vive el cine hollywoodense nos va a poner como que en pausa muchas producciones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de la historia de las huelgas en Hollywood y por supuesto, pues el punto de vista de un servidor. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí estamos para pues leerlos y escuchar sus comentarios, por supuesto. Esto es el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Iniciamos. Búscame en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. En Facebook, búscame como Kike Cinéfilo Oficial. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En TikTok, búscame como @Kike-Cinéfilo-Oficial. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. Me puedes ver y escuchar a través del canal Kike Cinéfilo en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas Azure Radio, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. Bienvenidos. ¿Quién se lo iba a imaginar? La verdad es que el cine venía recuperándose de 2 años muy difíciles que representaron el 2020 y el 2021 gracias a la pandemia de COVID-19. Sí hubo cine, pero muchas películas se retrasaron, muchas películas que se filmaron en aquella época apenas van saliendo, por ejemplo Flash, Misión Imposible 7, en fin, muchas otras películas, ¿no? Al levantarse las restricciones por, por la pandemia, 2022 significó para el cine un renacimiento. Películas como La ballena, Todo en todas partes al mismo tiempo y muchas otras que tuvieron pues la fortuna de estrenarse el año pasado, tuvieron gran éxito en taquilla. Sin embargo, como que en este 2023 ha sucedido algo raro. Aquellos blockbusters que se supondría serían grandes recaudadores en las taquillas, pues no ha sido lo mejor para los estudios. Aunado a esto viene un asunto un tanto delicado. Los guionistas son los primeros que se van a huelga. Y unas semanas después los apoyan los actores de Hollywood. Como es bien sabido, las huelgas pues es la forma en que el sector obrero o el sector trabajador, por decirlo así, tiene como defensa de sus derechos laborales. La mayoría de los países tienen contemplados dentro de sus leyes de trabajo la figura de la huelga como recurso para exigir algunas situaciones
entre pues a los patrones, ¿no? A exigir aumentos de salario, mejores prestaciones, mejores condiciones, vamos, eh, una forma de presión. También es cierto que en la gran historia de la humanidad se ha considerado a los sindicatos como parte de aquel comunismo rampante que hoy día también toma fuerza gracias a los gobiernos de izquierda que están proliferando en el mundo y sobre todo en América Latina. ¿Qué pasa con las huelgas en Estados Unidos? Bueno, la mayoría de las huelgas se resuelven vía juicios y en donde incluso el propio patrón puede demandar al sindicato que propuso la huelga. Y bueno, todo esto pues a raíz de peticiones, como les digo, de mejoras. No todo es dinero, no todo es tampoco mm, pedir nomás por pedir, ¿no? Y en el caso de Hollywood, pues bueno, el día de hoy se enfrenta a esta situación por parte de eh, dos gremios muy poderosos, por supuesto, eh, en los Estados Unidos. El SAG-AFTRA es el sindicato de actores tanto de radio como de televisión y de cine. Antes estaban separados los actores de cine, los actores de televisión, pero el SAG-AFTRA, que es actual el Union, como se le conocen allá en Estados Unidos, eh, pues conglomera a todos los que participan a través de una producción como actores, extras, etcétera. Y el WGA, que es el sindicato que inició esta situación, es el sindicato de guionistas de los Estados Unidos. Pues esta situación de los guionistas no es nueva. La figura troncal de esta huelga de guionistas viene desde 2007, que fue protagonizada o representada en este caso por Craig Mazin, creador de series como The Chernobyl y The Last of Us, guionista por supuesto, y además pues en aquel entonces era más conocido por escribir películas como Scary Movie. En aquel entonces, en el 2007, se acercaba un acuerdo con la AMPTP, Alliance of Motion Pictures and Television Producers, en donde salieron a relucir diferencias con el líder sindical Patrick Perron, que es el escritor de Futurama. El acuerdo iba a dejar sin aclarar algo que preocupaba a Mazin: los nuevos medios. Los nuevos medios, según la Asociación de Productores, eran un mercado no probado, que no debía tener una incidencia reseñable en las negociaciones. Pero para Mazin eran lo único que importaba, y Howard Wolf, otro guionista, así lo percibía también, como lo dejó en claro en un meeting frente a sus camaradas huelguistas. Él decía: pronto, cuando tu computadora y tu televisión estén conectados, veremos cómo acaba todo. Los residuales disminuirán a cero si no hacemos algo. Es algo tan importante que si ahora ven que no tomamos una postura, en pocos años nos saldrán con otra cosa. ¿A qué nos referimos con residuales? Gould se refería a esto a las también llamadas regalías. Esas compensaciones que reciben los actores y los guionistas por la reutilización del material que se produce, ya sea escrito, hablado, actuado. La reutilización durante aquel 2007 apelaba a los DVDs. En aquel entonces el DVD había superado en ventas al VHS 3 años antes, desde que el Writers Guild of America, el sindicato de guionistas de Estados Unidos, convocara la huelga. Ya existía Netflix y había nociones de qué era el streaming.
pero se suponía un activo tan poco estudiado que la patronal lo denominó hábilmente nuevos medios, recurriendo a una artimaña antigua para torear de nuevo al WGA. Otra huelga que se dio en 1985 había tenido una motivación análoga, con el floreciente VHS en lugar del DVD. Los resultados de la negociación fueron considerados más tarde una derrota histórica para el sindicato. Obviamente este sindicato no iba a permitir que volviera a pasar algo así. Y en 2007, regresamos al 2007, pasó. La huelga que ahora estalló el 2 de mayo de 2023, tras una paz in extremis impuesta 5 años antes, encuentra en su motor una serie de traiciones y humillaciones que llevan ya un siglo. Entre las exigencias de los guionistas que han salido a las calles a protestar y que ya han visto suspendidos sus contratos, como David Simon con HBO, se han divisado la reacción a cambios de la industria muy novedosos, como la necesidad de regular la inteligencia artificial o la mayor transparencia de los datos de audiencia del streaming. El resto, sin embargo, obedece a dinámicas conocidas que simplemente se han agravado con la consolidación de esos nuevos medios y el anárquico modelo de producción al que han abocado de forma apresurada. La experiencia pandémica, con los grandes estudios volcándose ansiosamente hacia las plataformas, fue determinante. El streaming alcanzó su punto más alto de consumo sin que esto implicara un aumento proporcional de los beneficios para los guionistas, básicamente porque el modelo seguido entonces era el que se había acordado en 2009 con el DVD. Hoy los guionistas piden que se recalculen las regalías y se aumente el salario mínimo ante la afloración de guionistas estilo Ryan Murphy o Shonda Rhimes con contratos millonarios de exclusividad con las empresas de streaming. Ahora, se preguntarán, ¿pueden lograrlo? Tienen a la historia de su parte, pues Hollywood es un lugar marcado desde siempre por la presión del movimiento obrero. Como en buena parte del país de los Estados Unidos fue hacia los años 20 y 30 cuando se materializó una efectiva coordinación de los trabajadores de distintos ámbitos, articulándose como un derecho que no se debía desafiar. No por casualidad, la motivación principal de la huelga de animadores de Disney en 1941 fue elegir sus propios representantes sindicales, sin regirse por aquellos que taimadamente hubiera elegido Walt para ellos. Una instantánea y deliciosa de esa lucha de clases que siempre ha latido en Hollywood, nos las dio entonces la Casa del Ratón. La huelga fue convocada por el legendario sindicalista Herbert Sorrell junto a Art Babbitt, el creador de Goofy, coincidiendo con la inauguración de la actual sede de Disney en Burbank y el estreno de un film que precisamente quería vender las bondades de esta nueva instalación, Mi amigo el dragón, que nos ofrecía un paseo por los pasillos de Disney guiado por actores interpretando empleados. Los verdaderos empleados estaban en la calle manifestándose como los sucios bolcheviques, así los llamaba Walt, ya que en aquel momento, como les dije, estaba muy en boga esto de los rojillos y todo eso. Lo ocurrido en Disney precedió una oleada de huelgas a lo largo del país, una que al coincidir con la incipiente psicosis anticomunista, de lo que ya les estaba comentando, facilitó que el gobierno promulgara la ley Taft-Hartley. Esta ley, aún en vigor, restringe el poder de los sindicatos y permite a las empresas llevarlos a juicio. Fue entonces con la Casa de Brujas que hizo el Comité de Actividades Antiamericanas que dio el golpe más duro contra el sindicalismo en Estados Unidos, pero retuvo fuerzas para rebelarse en décadas posteriores, por supuesto. Fue más o menos en los años 50 cuando los residuales o las regalías empezaron a ser un punto de fricción. El motivo radicó, claro, en el nacimiento de la televisión. La vida de las películas de pronto no terminaba en los cines, sino que se alargaba y seguía ganando dinero a través de otras pantallas, pretendiendo productores y distribuidores que los responsables originales no percibieran estos ingresos extra.
El gremio que con mayor volumen hizo notar su enfado fue el actoral. En 1960, el SAG, Screen Actors Guild, el sindicato de actores, llamó a una huelga. Su líder, muy paradójicamente, uno de los grandes responsables del mazazo al movimiento obrero que se dio en los 80 y volcó la economía global al neoliberalismo, fue Ronald Reagan. Reagan, antes de ser presidente de los Estados Unidos, lideró a sus compañeros intérpretes frente al frente del SAG. Él era actor, por si no lo recuerdan, o por aquellos que son muy jóvenes. Bueno, quien se preguntaran quién era Ronald Reagan, bueno, fue un presidente de los Estados Unidos que fue actor. Él, como repito, lideró al SAG, intimidando a productores muy preocupados y confusos con el método en que la televisión podría reducir la preeminencia del cine. Recordemos que el cine siempre ha sido o ha visto amenazas contra lo nuevo, ¿no? Llegó, obviamente, el cine, era el único método audiovisual hasta por ahí de los años 40, 50, cuando se empezó a dar la televisión, aunque se empezó a popularizar la televisión. Luego vino, obviamente, el videocassette, porque bueno, no podríamos decir que el cine se vio amenazado cuando empezaron a venderse proyectores para casa, era muy cara, pero cuando llegó las videocintas, pues bueno, llegó el beta, el VHS, así que en este caso, además, pues, tanto actores como guionistas se aliaron para esa huelga. El SAG triunfó en 1987 y así lo hizo también el DGA, Directors Guild of America, el sindicato de directores, que en este último caso tuvo apabullante intervención cuando se plantaron ante la intención de la AMPTT de desactivar definitivamente la cláusula de regalías que tantos dolores de cabeza les había causado. Su amenaza surtió efecto rapidísimo. La huelga de los directores fue la más breve de la historia de Hollywood. Duró 3 horas en Nueva York y 5 minutos en Los Ángeles. Esta historia ilustra la eterna jerarquía de poder en Hollywood. Los productores no pueden lidiar con estrellas en pie de guerra y mucho menos con directores. Los guionistas nunca les han dado ese miedo. Uno de los grandes handicaps con los que los guionistas lidiaron fue originalmente la dificultad para organizarse. Que en la actualidad haya dos divisiones distintas del WGA, Writers Guild of America East y el Writers Guild of America West, según la costa este u oeste. O, dicho sea de paso, según Nueva York o Los Ángeles. Esto es un remanente de lo mucho que costó su coordinación, en sintonía a los miles de mareos que atravesó por su profesión en sí. Antes de la llegada del cine sonoro, en tanto a escritores de argumentos y a los guionistas, no les quedaba otra que afiliarse a la Liga de Autores de Estados Unidos junto a dramaturgos, novelistas y poetas. En 1927, con el cantante de jazz y la llegada del cine sonoro, fue evidente que se precisaba un organismo ubicado específicamente en Hollywood. Y aunque llegados los años 30 ya existía con una forma similar a la actual, su poder estaba limitado frente a otros sindicatos. Pat McGilligan, en su prólogo de Backstory de 1993, pasa revista a otras dificultades, destacando el impacto que tuvo la Casa de Brujas de Joseph McCarthy y la relativa impotencia en momentos clave históricamente, junto a la falta de habilidad para forjar alianzas significativas con otros elementos laborales de la industria cinematográfica. Y, obviamente, su política vacilante. El ala derecha del sindicato, que a menudo se alineaba con los productores, desdeñaba las cuestiones que no tuvieran relación directa con su profesión, continúa McGilligan, y veía comunistas por todas partes. Consiguió
empujar a liberales izquierdistas a la derecha y sobre todo al centro. Esta indefinición ideológica acaso explicaría que hasta los 60, favorecido curiosamente por el aumento de trabajo que traía aparejada la televisión, no se dieran en su seno grandes movilizaciones. Desde entonces, el sindicato de guionistas como el DGA y el SAG, fusionado en 2012 con la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, como SAG-AFTRA, han tenido un problema en común: la redifusión de su trabajo en medios desregularizados y las regalías a percibir por estos. La televisión focalizó las huelgas del 1973 y 1981, hasta que en 1985 los guionistas prestaron atención a un nuevo problema: el VHS. El mercado del video, sin embargo, no desencadenó la gran huelga de esta década, y aún hoy la más larga que nunca se haya experimentado en Hollywood se dio el 7 de marzo de 1988, cuando los sindicatos de ambas costas convocaron a un parón que se extendería a 153 días. El motivo volvía a girar en torno a la televisión, con el matiz de que esta vez guionistas de series y películas luchaban juntos por una retribución justa cuando sus escritos fueran emitidos en el extranjero. Era, pues, una huelga de alcance internacional, con cine y televisión plenamente integrados en la protesta, y podrían llevar esta a la industria a una tesitura muy difícil. A la huelga de 1988 se le ha llegado a culpar, de hecho, de incentivar el nacimiento de los reality shows. Y en efecto, un programa tan clave de este fenómeno como Cops fue puesto en marcha por Fox como forma de resolver la escasez de contenidos en la parrilla. Aunque por lo demás se trate de una coincidencia, otros muchos programas que invadieron la televisión durante los meses del parón habían sido desarrollados antes de ese mismo. La huella no fue mucho más visible dentro del cine. De estos meses de pulso surgieron guiones cuestionables como Halloween 4, Licencia para Matar de James Bond, además de otros milagrosamente salvados, como el que Don Mancini firmó con Chucky, el muñeco diabólico, justo antes de echarse a las calles, y uno editado célebremente. En el primer guión de Sam Hamm para el Batman de Tim Burton, el Joker no había matado a los padres de Bruce Wayne. Este fue un añadido de las reescrituras apresuradas cuando ya la huelga era una realidad. La AMPTP terminó cediendo a los designios del sindicato, dándole lo que quería en materia de la explotación en el extranjero, pero dejando para más tarde la negociación de las regalías en el mercado del video. A mediados de los 90 este empezaría a perder preeminencia, pero lo haría en pos de un enemigo más temible: el DVD, cuyos costos de reproducción y de distribución eran mucho menores. La derrota histórica consistió en no saber ver a tiempo cuán nocivas podrían ser estas nuevas ventanas. La penúltima huelga hasta la fecha se extendió del 5 de noviembre de 2007 al 12 de febrero de 2008, 100 días. Esos 100 días que sacudieron a Hollywood, cuyas consecuencias inmediatas parecen hoy más actuales que las exigencias perseguidas. El parón dictaminado por el WGA afectó a series como Breaking Bad, Perdidos o Scrubs, mientras las improvisaciones sin guionistas a la vista le daban un empaque ruidoso a Wolverine, Quantum of Solace, otro Bond afectado, o Transformers: La Venganza de los Caídos, que tuvo que terminar de escribir Michael Bay, por cierto. Estos efectos llegaron al público y mostraron hasta qué punto podrían torcerse las cosas si se mangoneaba el cimiento de Hollywood, que, por lo demás, ha tenido históricamente menor legitimidad frente a otros sindicatos. A nivel de imagen y respetabilidad mediática, las cosas no están mucho mejor en el WGA de lo que estaban en los años 30. En los albores del cine sonoro, de hecho, las estructuras de poder de Hollywood, con las plataformas de streaming a la cabeza, han combatido con fiereza su empuje, recurriendo a la diversificación o a la externalización. El streaming como tal es una más de las mutaciones que ha atravesado la separación de guionistas del fruto de su trabajo y de su control, con particulares como provenir de instancias superiores ante las que la misma AMPTP
ha de agachar la cabeza. El vuelco de Warner al streaming durante la pandemia, materializado en aquel polémico modelo híbrido. Se acordarán que durante la pandemia y fue cuando lanzaron HBO Max. En Estados Unidos, aquí en Latinoamérica no se dio tanto, pero en Estados Unidos se estrenaban tanto en el streaming como en cines. Las películas no fueron muchas, pero sí. Una de ellas, si no mal recuerdo, fue Wonder Woman 84. Así que bueno, pues eso pues originó que AT&T perdiera mucho dinero y decidió vender a Warner Media a Discovery en 2019. Digo, AT&T compró en 2019 Warner y apenas hace un año, precisamente en 2022, la compró Discovery. Hoy la gran dificultad de los guionistas es que se enfrentan a conglomerados que ni siquiera valoran su producto y que consideran que este podría ser manufacturado por el famoso chat GPT, sin prejuicio para sus negocios. Esta huelga lucha por las regalías como tantas otras huelgas que han luchado antes de ella. Pero las regalías nunca han sido o han significado tanto, ni han implicado tantas fuerzas contrapuestas como ahora. Es una lucha cultural, una que quiere distinguir la creación del contenido. Una lucha que tal y como está concebido Hollywood ahora mismo, apunta a ser ardua. Multitud de fuerzas sistemáticas se han ido organizando durante décadas para devaluar la creación y precarizar las condiciones de trabajo. Por suerte, la sensación de que algo grande se está jugando hoy en Hollywood es contagiosa. Los otros sindicatos que históricamente han enfrentado sus propias luchas, el DGA y el SAG-AFTRA, pues ya se unieron a la huelga. Un Hollywood sin guionistas ni intérpretes. Eso parece ser que ninguna inteligencia artificial lo va a poder paliar. ¿Cuáles son pues los puntos importantes de esa huelga que inició el pasado jueves 13 de julio? Pues digamos, ambos coinciden en el pago de las regalías, el uso de la inteligencia artificial y pues todo lo que significa que las producciones estén en las plataformas de streaming. Híjole, un tema delicado porque pues no te puedes poner de ningún lado ni del otro. Hay mucha gente que se va a ver afectado. Por ejemplo, estamos hablando de que hay cosas como la producción de Ghostbusters, la película número 4, que todavía no tiene título, Mufasa de Lion King, Avatar 3 y 4, Deadpool 3, la secuela de Beetlejuice, la adaptación cinematográfica de la obra musical Wicked. Y fíjense, hay un dato que encontré que la cantidad de permisos de filmación para largometrajes y proyectos de televisión en el área de Los Ángeles, incluidos los reality shows, cayeron en un 64% la semana pasada en comparación con la misma semana de 2022, según cifras de Film LA. En una semana normal, en esta época del año, habría docenas de proyectos de televisión con guión en marcha, pero no tenemos filmaciones esta semana, indicó la agencia. Beetlejuice, que se estrenará en septiembre de 2024, pues se acababa de comenzar a filmarse y pues
En esa misma semana se dio la huelga, imagínense. También otra producción que está parada es Gladiador 2. La Mansión Embrujada, una película que no va a tener promoción porque apenas se va a estrenar. La película de las Tortugas Ninja, una nueva aventura de las Tortugas Ninja, pues también se va a afectar. Y en la televisión, por ejemplo, pues la mayoría de las producciones de HBO como House of Dragons, Games of Thrones, The Sandman, Slow Horses, Night Court, Chicago Med, Fire PD, Family Guy, Young Sheldon, The Simpsons, The Masked Singer, The Amazing Race, Survivor, Kitchen Nightmares, Stranger Things, The Last of Us y Yellow Jackets. Incluso el programa que se transmite en vivo de Saturday Night Live se verá afectado. No, son millones de dólares y ahorita yo he visto pues muchos videos. Hoy por ahí uno que publicó Ron Perlman hablando pues pestes de en contra de Bob Iger, el presidente actual de Walt Disney Company. Y es que también el señor no se ayuda, ¿no? Pues, algo dijo ahí malamente acerca de la huelga y pues bueno, ya se dio ahí el debate. Y sí, como hemos visto o como les he reseñado, pues la huelga definitivamente afecta a muchas personas, ¿no? Y muchas personas dependen del trabajo. ¿Qué logros han tenido las huelgas, por ejemplo? Visibles para el público, por ejemplo. Antes, pues, en las series de televisión o en las películas, cuando se anunciaban, pues, por ejemplo, en los pósters, pues nada más ponían los actores y el director, ¿no? Los actores principales. Ahora todos tienen que tener, pues, Warner Bros. Presenta una película de tal, la película tal, la actuada por tal, producida por tal, la música por tal, así. Ese tipo de datos para conocer a las personas o darle crédito a las personas que han trabajado con ellas, los principales sobre todo, se han dado por este tipo de situaciones, por este tipo de negociaciones. También se ha dado, yo sé que, y esto va a parecer una falacia, porque pues se luchó en algún momento en que los créditos de las películas deberían de contener a todas y cada una de las personas que intervienen en la cinta. Por eso hay muchas películas que tienen créditos finales de hasta 2, 3, 4 minutos, ¿no? Que es una lista muy, muy, muy larga de gente que participa en las producciones cinematográficas, ¿no? Y eso, como les repito, sucedió gracias a una petición de los sindicatos. Hay que darle crédito a la gente que participa. Y está bien, es el reconocimiento a toda esa gente que participó de alguna otra manera, como tramoyista, como iluminador, como carpintero, como contador, incluso hasta los que pagan la nómina salen en los créditos de la película, ¿no? Y todo eso. Entonces, los choferes, los asistentes de los actores, bueno, o sea, es algo que se dio en esa pues circunstancia. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Noticias muy alentadoras acerca de que esto se termine pronto no las hay. Tampoco hay noticias alarmantes que puedan indicar que esto va para largo. En una industria que produce al año miles de millones de dólares,
de las cuales dependen millones de familias alrededor del mundo, porque no solamente en los Estados Unidos, sino muchas producciones mandan a hacer postproducción de ciertas escenas a, por ejemplo, a la India, a México, etcétera. Ahorita, por ejemplo, a quien va a afectar de nuestro lado es a los actores de doblaje, porque no tienen chamba, porque todo se paró. Eh, y bueno, pues en la televisión va a llegar un momento en que vamos a estar viendo eh, repeticiones, porque se paró la producción de dicho programa, de dicha serie, entonces van a empezar a dar repeticiones. Y bueno, pues eso va a ser algo notorio en próximas fechas. Y pues, ¿qué les digo, no? Como trabajadores todos tenemos derecho a exigir nuestros derechos y exigir que nuestro trabajo sea reconocido. En alguna ocasión alguien me explicó cómo se manejaba el asunto de las regalías. Eh, Esto porque también en algún momento mmm, leí de algún actor, no me recuerdo ahorita, que había firmado un contrato para filmar una película, pero aparte iba a ser el productor, o sea, iba a manejar las finanzas de la película, y pidió, literal, en su contrato, que por cada reproducción que tuviera esta película, ya sea en las plataformas de streaming, todo eso, alguien, no me acuerdo quién lo hizo hace pocos meses, ese contrato donde ya incluía todo esto de las streamings. Y créanme que pues es difícil también de cierta manera contabilizar en un streaming. Bueno, sí tienen la manera porque sí la tienen, de cuántas veces se reproduce una película y cuánto tiempo, porque yo supongo que debe tener un cierto lazo de tiempo de reproducción el producto para ser considerado como ya algo que genera un ingreso. Ahora, si esto va a empezar a afectar también a las streaming, no duden que los precios de los mismos suban. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahora ya tienen que repartirle, ¿no?, la lana a quien corresponda. Y hay otros ejemplos también que hay actores que esas regalías las donan a una causa, o que simplemente dicen, no, pues a mí nada más págame un chorro de lana y yo actúo y ya me olvido de lo demás, ¿no? También los hay de esos. Entonces, eh, una situación difícil para todos en Hollywood. Como les repito, pues después de la pandemia y de haber tenido un 2022 exitoso, muy exitoso para mí, desde mi punto de vista, yo creo que no debería de ser tema que dure mucho tiempo, y pues ojalá y que todas las partes lleguen a un buen acuerdo, ¿no? Porque siempre, eh, pues ahorita existe el riesgo, ¿no? De que una empresa, un gran estudio, diga, ah, pues me fui a huelga y no encuentro la manera, y ¿qué creen? Pues yo ya troné y cierro y se perdió todo, ¿no? Yo esperaría que, bueno, pues se llegara a un buen acuerdo para ambas partes, beneficioso, y que al final del camino también beneficie al consumidor final. Porque créanme que también todo esto repercute en los costos del cine, en cuánto cuesta tu boleto y todo lo demás, ¿no? O sea, palomitas, todo, porque pues ya la experiencia de ir al cine se vuelve un poco inaccesible para muchas personas, ¿no? Para muchos sectores de la población. Y pues ese es el tema de hoy. No sé qué les pareció, espero que les haya gustado.
estaré haciendo mi mejor esfuerzo para llevarles más episodios más pronto. Créanme que es una etapa difícil. Probablemente todavía no lo tengo claro, pero en algún momento voy a tener que suspenderlo por más tiempo, 1 o 2 meses, por una situación de salud. Me van a someter a cirugía, pero aún todavía no tengo bien programada la fecha. Yo les haré saber la pausa, y pero de todos modos pueden ir repasando todos y cada uno de los capítulos. En el capítulo anterior creo que mencioné que íbamos por el capítulo 200, no, perdón, vamos por el capítulo 100, y pretendo llegar al capítulo 100, entonces vamos a seguir dando temas en específico de esto. Este es un tema interesante, la huelga, para comprender lo que está sucediendo acerca de esto. Créanme que pues sí, hemos visto en las últimas producciones, Avatar, Flash, un uso excesivo del CGI. En series como The Mandalorian utilizaron inteligencia artificial para volver joven a Luke Skywalker, cosas de ese estilo. Entonces es un tema delicado, porque esto puede extenderse a no solamente al cine, sino a otros ámbitos laborales, ¿no? Entonces, pues esperemos que no sea o no suceda de esa forma. Y bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Con gusto escucho sus comentarios, leo sus dudas. Vuelvo a repetir, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter. Ahí estamos para que nos dejen sus comentarios, dudas y sugerencias acerca de más temas de el cine. Esto fue el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinéfilo, muchas gracias por su atención y estamos al pendiente. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2023 Quique Cinéfilo Producciones. Todos los derechos reservados.